Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos en esta comunidad, les doy la bienvenida con los brazos abiertos. Soy y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y más específicamente, en el universo de las celebridades turcas. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, y de un tema que suena un poco a drama, a intriga, y sí, a una posible venganza. Así es, el título nos adelanta algo explosivo, Kerem Bürsin vs. Amigos de Hande, venganza en camino. Antes de entrar en materia y desentrañar todos los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo último y lo más interesante del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este enredo digno de una telenovela. El mundo del espectáculo y sobre todo las relaciones entre figuras públicas siempre está bajo el microscopio. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de una de las parejas que más ha cautivado a miles de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla, su relación fuera de las cámaras, todo generaba una fascinación increíble. Sin embargo, como bien sabemos, las cosas en este ámbito suelen ser tan volátiles como impredecibles. Y parece que tras su separación, las aguas no se han calmado del todo, sino que por el contrario, han empezado a agitarse con fuerza. La noticia, o más bien el rumor que ha estado circulando con bastante intensidad, es que podría haber una especie de venganza en el aire, y que ésta estaría protagonizada por los amigos de Hande Erçel y dirigida, nada más y nada menos, que hacia Kerem Bürsin. Imaginen la escena. Un grupo de amigos leales a Hande sintiendo que algo no estuvo bien en la ruptura, o tal vez defendiendo su honor, y decidiendo tomar cartas en el asunto. Suena a guión de película, ¿verdad? Pero en el mundo de las celebridades, a veces la realidad supera a la ficción. Vamos a desglosar esto. ¿A qué nos referimos con venganza? No estamos hablando de algo literal, por supuesto, sino más bien de acciones que podrían perjudicar la imagen pública de Kerem, revelar información comprometedora, o simplemente crearle situaciones incómodas. Los amigos cercanos de una celebridad suelen ser sus mayores defensores, y en el caso de Hande Erçel, sabemos que tiene un círculo social muy unido. Hemos visto en varias ocasiones cómo amigos de Hande han mostrado su apoyo incondicional, tanto en redes sociales como en eventos. Y es precisamente a través de estas plataformas, y de ciertos comentarios que a veces se deslizan, donde podríamos empezar a percibir las primeras señales de esta supuesta venganza. ¿Han notado ustedes algún detalle? A veces son miradas, un comentario sutil en una publicación, un silencio estratégico ante una pregunta incómoda. Pensemos en los posibles motivos. Si la separación entre Kerem y Hande no fue en los mejores términos, es natural que sus amigos, preocupados por el bienestar de Hande, pudieran sentirse inclinados a actuar. Quizás Kerem hizo algo que hirió profundamente a Hande, algo que sus amigos consideran inaceptable, y ahora están buscando alguna forma de hacerle sentir las consecuencias. O tal vez, y esto es pura especulación, pero no podemos descartarlo, hay algún tema económico o profesional involucrado que haya generado resentimiento. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de un buen chisme, están también muy pendientes de cualquier movimiento. Y cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la atención es doble. Cualquier indicio, por pequeño que sea, es magnificado y analizado al detalle. Hemos visto cómo se han publicado artículos y se han hecho análisis de las interacciones en redes sociales de los amigos de Hande, buscando precisamente esa conexión, esa chispa que encienda la llama de la venganza. ¿Y qué tipo de venganza podrían estar orquestando? Una de las vías más comunes en el mundo de las celebridades es la filtración de información privada. Podrían ser detalles de su vida personal, conversaciones privadas, o incluso aspectos de su carrera que no son del conocimiento público. Si hay algo que pueda empañar la imagen de Kerem o generarle problemas, es probable que los amigos de Hande, sintiéndose en el deber de protegerla, estén considerando esa opción. Otra posibilidad es una campaña de desprestigio sutil. No se trata de ataques directos y abiertos, sino de insinuaciones, de compartir indirectamente información que ponga a Kerem en una luz negativa. Esto puede ser muy efectivo, ya que deja a la persona atacada en una posición difícil para defenderse sin parecer paranoico o exagerado.
Cuando los ataques son velados, es mucho más difícil identificarlos y contrarrestarlos. Además, la influencia de los amigos en el círculo social de Ande es considerable. Si ellos deciden darle la espalda a Kerem públicamente o mostrar su desaprobación, esto podría tener un efecto dominó en la percepción pública y en las oportunidades profesionales de Kerem. La comunidad de fans es muy poderosa, y si los amigos de Ande logran movilizar a una parte de esa comunidad en contra de Kerem, los resultados podrían ser significativos. Hemos estado observando de cerca las redes sociales, y sí, hay ciertos comentarios, ciertas interacciones que podrían interpretarse como indicios. Por ejemplo, algún amigo cercano de Ande que de repente deja de seguir a Kerem en Instagram, o que publica mensajes enigmáticos que parecen ir dirigidos a él. A veces, un simple emoji o una frase sacada de contexto puede generar miles de especulaciones. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto se basa en rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial de que los amigos de Ande estén planeando una venganza contra Kerem Bürsin. Sin embargo, la intensidad con la que se habla de ello, y la forma en que los medios de comunicación turcos están siguiendo cada movimiento, nos lleva a pensar que algo se está cocinando. ¿Podría ser que Kerem haya hecho algo que no se ha contado públicamente? ¿Hay secretos que aún están por salir a la luz? La verdad es que en el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan, y lo que vemos en la superficie no siempre refleja la realidad completa. Pensemos en la dinámica de las relaciones. Cuando una pareja se separa, y especialmente si la ruptura es dolorosa o inesperada, los amigos suelen tomar partido. Y en el caso de Ande, que es una figura muy querida y respetada, es natural que sus amigos se sientan con la necesidad de defenderla. Y si hablamos de Kerem Bürsin, es un actor talentoso y carismático, con una gran base de fans. Cualquier ataque a su imagen podría tener un impacto considerable. Sin embargo, también debemos considerar que la información que circule, sea verdadera o falsa, puede ser utilizada de diversas maneras. Una de las cosas que más intriga en este tema es la falta de detalles concretos. Se habla de venganza, pero no se especifica qué tipo de acciones se están llevando a cabo o se planean llevar a cabo. Esto precisamente es lo que alimenta el misterio y la especulación. Y es aquí donde la labor de los fans y de los medios de comunicación se vuelve crucial para intentar desentrañar la verdad. ¿Qué pasaría si realmente los amigos de Ande estuvieran planeando algo? ¿Cómo reaccionaría Kerem? ¿Podría él anticipar estos movimientos? La verdad es que en este juego de ajedrez de la fama y las relaciones, cada movimiento tiene sus consecuencias. Algunos analistas de la industria del entretenimiento sugieren que esta supuesta venganza podría ser una estrategia para desviar la atención de otros temas, o incluso para generar publicidad para ambos. En el mundo de las celebridades, la controversia, aunque negativa, a veces puede traducirse en mayor visibilidad. Sin embargo, si realmente hay una intención de hacer daño, las cosas podrían ponerse serias. Las carreras de los actores dependen en gran medida de su imagen pública, y cualquier incidente que empañe esa imagen puede tener repercusiones duraderas. Hemos visto en el pasado casos donde amigos de celebridades han intervenido en disputas, filtrando información o haciendo declaraciones públicas que han causado gran revuelo. Por ejemplo, el caso de donde los amigos de una actriz decidieron hablar después de su separación, revelando detalles que cambiaron la percepción pública sobre su expareja. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su relación fue tan mediática, y su separación tan comentada, que es plausible pensar que exista un trasfondo que aún no conocemos. Y si los amigos de Hande se sienten obligados a actuar, no sería la primera vez que vemos algo así en la industria. Otra arista a considerar es la propia reacción de Kerem. ¿Estará al tanto de lo que supuestamente se está tramando? ¿Tomará alguna medida preventiva? O quizás, ignorará los rumores esperando que se desvanezcan por sí solos. La forma en que maneje esta posible situación será muy reveladora. Hemos visto en algunos foros y comentarios de redes sociales que algunos fans de Kerem ya están defendiéndolo, tildando estas acusaciones de inventos o envidias. Y por otro lado, los fans de Hande y aquellos que apoyan a sus amigos, ven en esta posible venganza una justicia necesaria. El debate está abierto y la polarización es evidente. La verdadera pregunta es, ¿hay algo de cierto en estas especulaciones? Y si lo hay, ¿cuál es la magnitud de esta supuesta venganza? ¿Será algo que afecte solo su reputación, o podría tener consecuencias más profundas en sus carreras?
Estamos en un momento en que la información fluye a una velocidad vertiginosa, y los rumores, una vez que toman fuerza, son difíciles de controlar. Los amigos de Ande, con acceso a información y con el deseo de protegerla, podrían tener en sus manos el poder de generar un gran impacto. Si esta venganza se materializa, podríamos ver noticias impactantes en los próximos días o semanas. Los medios de comunicación estarán muy atentos a cualquier declaración, cualquier movimiento, cualquier detalle que confirme o desmienta estas suposiciones. Y nosotros, como espectadores y seguidores de estas historias, solo podemos observar, analizar y esperar a ver cómo se desarrolla este drama. Es un recordatorio de lo complejo que puede ser el mundo de las celebridades, donde las relaciones personales se entrelazan con las carreras profesionales y la opinión pública. En resumen, la idea de una venganza orquestada por los amigos de Ande Erçel contra Kerem Bürsin es un tema candente que ha generado mucha especulación. Aunque no hay pruebas concretas, la lealtad de los amigos, la intensidad de la atención mediática y la naturaleza volátil de las relaciones en el mundo del espectáculo, hacen que esta posibilidad sea digna de análisis. Las redes sociales, los rumores y las sutiles interacciones son los que alimentan estas teorías, creando un aura de misterio alrededor de lo que podría estar sucediendo tras bambalinas. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido intrigante e informativo. Recuerden, en este canal nos gusta desentrañar los misterios del mundo del entretenimiento, siempre con un tono amigable y conversacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que es posible que los amigos de Ande estén planeando una venganza? ¿O creen que son solo rumores? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem Bürsin y Ande Erçel, o que simplemente disfruten de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta la próxima.